Qué gusto volverlos a saludar. Mi nombre es Ciro Pérez y este es Change TV by Change Americas. Como todas las semanas tenemos la oportunidad de compartir información de valor del mundo organizacional, temas de cultura, gestión de cambio, desarrollo de equipos, liderazgo, estrategia, agilidad. Todos los temas que, como saben, desde hace varios años venimos trabajando. Para las personas nuevas que nos acompañan en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, incluso en Spotify, un gran saludo y espero se disfruten esta información. Muchos de ustedes no conocen la historia de Change TV, por eso siempre se las cuento al iniciar las sesiones, porque me parece absolutamente valioso que esta idea nació como resultado de que varios clientes nos recomendaban grabar lo que nosotros hemos llamado sesiones únicas de mentoría. Hace varios años tomé la decisión de empezar a buscar mentores que semanalmente alimentaran el espíritu, el corazón y la mente y que nos retaran a ser mejores personas y profesionales. Fue entonces cuando uno de nuestros entrevistados, curiosamente en uno de los primeros capítulos de Change TV, Jorge Hernández del BBVA Colombia, nos recomendó que ¿por qué no grabábamos? Y se lo presentábamos al mundo. Así que este formato de Change TV mezcla buenos invitados, como también información de valor que se va presentando a lo largo de los procesos de consultoría en los cuales trabajo. Y precisamente el día de hoy les traigo un tema maravilloso. Tenemos un cliente espectacular, ella es una empresaria que tiene más de 37 años con su laboratorio, un laboratorio de clase mundial. Ella, como dato curioso, tiene 72 años de edad y sigue como un roble, dirigiendo su compañía. Sin embargo, en una de nuestras reuniones del proyecto de cultura organizacional, nos hizo una pregunta que nos pareció bien interesante. Y fue algo así como, estamos pasando en estas nuevas generaciones de la cultura de los deberes a la cultura de los derechos. Fue entonces cuando me puse a pensar y a validar qué dicen las investigaciones acerca de los cambios generacionales dentro de las organizaciones y cómo estos cambios definitivamente implican para todos nosotros investigar, estudiar, analizar y realmente respondernos si nuestra compañía realmente está siendo interesante para aquellos, sobre todo colaboradores que consideran o se consideran son los high performers, también los high potential. Porque tener a cualquier persona trabajando contigo no es difícil. Lo retante es retener, atraer y sostener a esas personas que podemos llamar hacen o logran la milla extra. Bienvenidos a este capítulo de Change TV. Relativamente hace poco tuve la oportunidad de escuchar una conferencia maravillosa. La pueden buscar en YouTube. Y fue hecha precisamente por Steve Cadigan, uno de los autores hot del momento. Steve Cadigan fue invitado a Colombia por la Cámara de Comercio de Bogotá y en su famosa conferencia acerca de su libro Work Quake nos hablaba de lo importante de analizar las nuevas formas o comprensión de las nuevas formas de ver la vida de las diferentes generaciones después de la pandemia. Fue entonces cuando me obsesioné por estudiar ese concepto de workquake o terremoto en el trabajo. Y definitivamente tanto McKinsey, investigación que les mostraré en este capítulo, también podemos observar o vamos a entender lo que es el Foro Económico Mundial, lo que incluso hizo Microsoft en su investigación del 2021 acerca de nuevas formas de trabajo, que me ayudó a corroborar ciertas ideas que les voy a presentar hoy. La primera que quiero reflexionar es precisamente lo que hoy se llama la gran resignación. Una definición bastante compleja para tratar de explicar por qué las personas han decidido resignarse y retirarse de sus trabajos. Voy a mostrarles un par de estadísticas sobre ese tema. Pero no me quiero quedar con el problema, porque al final la gran resignación es la conclusión de que más del 40% de la población económicamente activa se está moviendo de empresa, a otro emprendimiento y así sucesivamente. Hoy quiero hablar precisamente de cómo una compañía debe estar centrada en lo que vamos a denominar la cultura centrada en el empleado o lo que llamaremos una cultura de experiencia del empleado. Sobre Employee Experience se ha escrito y se ha dicho mucho, pero hoy en este capítulo les quiero mostrar 6 temas cruciales que proponen las investigaciones de la firma McKinsey acerca de cómo se debe diseñar una estrategia de cultura centrada en el empleado. Mi nombre es Ciro Pérez y quiero compartirles precisamente que en estos años de experiencia trabajando cultura, nunca antes me había tocado observar, analizar y casi que resignarme a que muchos de mis compañeros de trabajo quisieran irse a vivir a otro país, tal vez porque en América Latina no era tan común observar o escuchar que personas consiguieran trabajo en Canadá,
en España, en Estados Unidos, e incluso no había sentido tan de cerca esto de que trabajar muchos años en una misma empresa como que genera aburrimiento. Tal vez porque fui diseñado, fui educado, o tal vez en esas, diría yo, épocas en las cuales trabajar en una sola compañía durante 25 años era sinónimo de éxito profesional. Pensionarse de un mismo trabajo y tal vez vivir esa vida durante tantos años era lo que se consideraba lo correcto. Pues es ahí donde empieza este capítulo de Change TV a tomar fuerza. Una de las empresas que ustedes ya saben, porque de hecho he hecho capítulos de Change TV solo hablando de Tesla, esta compañía me obsesiona, me obsesiona su empresa, me obsesiona su cofundador, su hoy en día codirector y CEO, Elon Musk, en fin, tiene tantas cosas que me gustan de esta empresa que no podía empezar este capítulo de la gran resignación sin responderme a la pregunta: ¿una compañía como Tesla realmente está sufriendo de turnover o de rotación de personal? Pues me llevé una gran sorpresa cuando no solamente descubrí que hoy en día Tesla es una compañía de más de 100,000 empleados, óigase bien, ya tiene más de 100,000 colaboradores. Pero si me había sorprendido de ese número, más me sorprendió cuando supe que la rotación de esta compañía, que se considera icónica en la actualidad, una de las grandes compañías de crecimiento en la actualidad, también tiene rotación. Es que más del 25% de las personas de gerencia media y directivos están rotando. Y qué decirles de sus salarios, que son por las nubes, pero con todo eso la gente se va. Eso me sorprendió, tengo que confesarles, porque aunque es muy bien valorada en Glassdoor, como pueden observar los que están viendo esta presentación en YouTube, el equilibrio entre trabajo y vida personal, cultura, diversidad e inclusión, oportunidades laborales, remuneración y prestaciones, llamemos sentido de credibilidad en su equipo directivo y así sucesivamente, hacen que esta compañía definitivamente sea querida por muchos. Pero con todo y que Elon Musk tiene un nivel de aprobación según Glassdoor por sus empleados en más del 81%, la gente se resigna y se va. Así que si en su compañía se están retirando algunas de las personas más queridas, otras no tanto, pero al final se están retirando, créanmelo, es una situación pandémica. Ahora, es importante entender que esto ocurre porque a partir de la gran situación que nos trajo la pandemia, muchas personas cambiaron su ecuación, cambiaron su manera de abordar las problemáticas acerca de su trabajo. Como pueden observar, según las investigaciones de Microsoft y de otros expertos, se sugiere que más del 40%, óigase bien, más del 40% de la fuerza laboral definitivamente está renunciando y está cambiando de trabajo. Ya sea porque entra a conocer a otras personas en otra compañía, sigue su rol, digamos, de colaborador, o lo que es más interesante, muchos se animan a ser emprendedores, aunque otros ya no quieren trabajar. Es tan cierto esto que muchos de ustedes han escuchado o incluso han vivido que en países como Estados Unidos hay literalmente sobreoferta de trabajos porque en algunos estados, particularmente en la Florida, donde tuve la oportunidad de estar hace un par de semanas, la gente no quiere trabajar. Entonces, evidentemente los salarios tienen que empezar a subir porque a menos oferta y con más demanda, pues tenemos que hacer algo, ¿cierto? Pero adicionalmente es interesante entender que esta situación de la gran resignación, como se le llama en Estados Unidos, viene ocurriendo con mucho más fuerza y ahínco precisamente en las poblaciones de menor edad. Como pueden observar ustedes en la presentación, la, llamemos, capacidad de retención de un empleado que tiene entre los 50 y los 65 años es de 10 años. Es decir, estas personas podríamos considerar tienen un nivel de engagement mucho más alto en las compañías. Vuelvo y repito, esto tiene que ver con una mezcla de muchos factores. Una de ellas es que así fuimos educados. Y de una u otra manera, cambiar todos los años o todas las semanas no es necesariamente nuestro ADN. Pero cuando empezamos a ver, y me refiero precisamente a que yo hago parte de este equipo, definitivamente sí, llevo trabajando 25 años en Change Americas. Trabajo como consultor en muchos clientes, pero lo cierto es que pues trabajo como base en Change Americas. Pero cuando empiezo a contratar personas en el equipo, hoy en día somos más de 103 personas en Change Americas,
me empiezo a encontrar también con los desafíos que algunas personas definitivamente duran meses. Eso al principio me generaba, tengo que confesarles, que no salga de nosotros y las redes sociales. Me generaba mucha frustración porque pensaba que una persona, y tal vez a ustedes les ha pasado, cuando una persona llega se percibe como el salvador. Cuando una persona se va se percibe como el enemigo, traición. ¿Cómo te fuiste si todavía había mucho por hacer juntos? Lo cierto es que ante esta situación de la rotación y de la resignación hay dos formas de actuar. O preparas tu compañía o te resignas. Yo decidí la primera, porque como tengo la bendita maña de comer 3 veces al día hoy, en 5 años y en 15, necesito actuar. Necesito seguir preparándome para que mi liderazgo sea atractivo para las personas talentosas. Necesito seguir preparándome para que los equipos sean de alto desempeño. Y cómo no, las personas de mayor talento quieran seguir dedicando sus días, dedicando su esfuerzo a trabajar juntos. Por eso lo que les voy a mostrar es maravilloso. Lo primero que les quiero invitar es no se lo tomen personal. La gran resignación no ocurre porque usted sea el mejor o el peor jefe de todos. Aunque como verán en la investigación, el hecho de no tener un liderazgo coherente, generador de confianza, entre otras cosas, hace que mucha gente diga, yo no quiero más de esto. Posiblemente hace 20 o 30 años lo que te tocaba así fuera un jefe malo. Hoy en día la gente no piensa así. La gente piensa muy distinto. Por eso me parece interesante en este capítulo que no nos tomemos personal y que entendamos que las personas han venido cambiando la ecuación. Y cuando hablo de cambiar la ecuación, es que muchas personas, por ejemplo, día a día, manifiestan que el trabajo híbrido es y será ahora su decisión de vida. ¿Cuántas personas en los procesos de selección preguntábamos hasta hace menos de 3 años si el trabajo era home office, era flexible, era híbrido, versus cuántas preguntan hoy en día? Conozco muchas empresas de tamaño mundial, empresas medianas, incluso startups, que tienen procesos de selección en los cuales hay personas que deciden no aceptar el cargo por el simple hecho de que no tienen la posibilidad de trabajar un 3x2 o un 2x3, ¿no? 2 días en la oficina, 3 días en la casa. Interesante porque aunque no creo que el trabajo híbrido sea la única respuesta a resignaciones o a reducir la resignación, sí creo que es un elemento que hay que tener en cuenta. Lo cierto es que si su compañía no está pensando en trabajar cultura híbrida, sus competidores posiblemente sí lo están haciendo. Y hoy no nos podemos comparar solamente con los colegas de la industria, porque de pronto, como dicen por ahí, en el reino de los ciegos el tuerto es rey. Pueda que una persona se compare contra otra empresa del mismo sector y diga, ambas empresas están teniendo la misma política de trabajar en la oficina. Las personas hoy ya no nos comparamos solamente contra los competidores. Las personas comparamos el ambiente laboral contra otras empresas, contra otros sitios de trabajo, contra otras propuestas. Por eso llegó la época de la cultura que valga la pena. Quiero que anoten eso hoy en Change TV. Por cierto, el que escribe piensa y el que piensa escribe. Por eso, cuando tengan un capítulo de Change TV o un podcast de los que les gusten, desen la oportunidad de traer unas noticas o así sea en su celular y al menos saque 2 o 3 buenas reflexiones. Esta es una definitivamente ganadora y es que hoy necesitamos crear culturas que respondan a la pregunta si vale la pena pagar el precio de trabajar acá. O más bien, preguntémosle a los empleados si vale la pena pagar el precio de estar acá. Porque si la respuesta es mediocre, usted va a tener gente mediocre. Si la respuesta es contundente, usted va a tener gente de mucho talento trabajando con ustedes. Así que a partir de hoy, estamos trabajando y diseñando culturas que valgan la pena. Esa cultura de es que así soy yo y así me quedo, o es que acá se hacen las cosas así de toda la vida, honestamente creo que esas compañías van a desaparecer. De hecho, muchas compañías como el mismo Facebook, que hoy en día tiene 100,000 empleados, ha comprendido que ninguna empresa tiene más de 5 años de vida manifestándose culturalmente como todos los días. Tiene que estar renovándose. Es importante que lo anoten hoy en sus reflexiones de Change TV. Las compañías necesitamos estar hoy en día renovándonos culturalmente, siendo un laboratorio de experimentos culturales. Habrán cosas que funcionan muy bien y otras que no. Identificar esos pequeños momentos serán parte de las reflexiones finales de este capítulo.
Así que me fui a la tarea de investigar qué estaban diciendo los gurús y me encontré con una investigación de McKinsey maravillosa. Se las recomiendo. De hecho, en este capítulo les voy a dejar la fuente. Por cierto, los que están viendo este capítulo en YouTube podrán observar que la fuente es un paper que se llama precisamente cómo después del COVID-19 los líderes deberíamos realmente como potenciar, revisar, generar otra forma de analizar precisamente el momento. ¿Qué descubrió McKinsey en sus investigaciones? Lo primero, y yo creo que lo corroboramos también con el sentido común, es que hay 3 elementos que en la pandemia y pospandemia la gente estamos necesitando. Lo primero, generar ambientes de confianza. Los ambientes de confianza parten de entender zonas seguras, que lo que se dice se cumpla, que realmente no hayan agendas, no hayan dobles agendas nuevamente, ¿no? Que no hayan posiciones en las cuales la gente no es capaz de decirlo en público, que realmente creamos que el otro va a cumplir su palabra. Todo eso es confianza. Adicionalmente, la gente necesita conexión emocional, conexión social, necesita volver a conectarse. Ciertamente se dice que queremos trabajar híbridamente, queremos trabajar desde la casa. Muchos de nosotros incluso nos parece maravilloso porque hemos reducido, por ejemplo, los costos de desplazamiento. Sin embargo, la conexión social hace parte del ser humano. Muchas personas disfrutaron el COVID aislándose en su casa, pero muchas otras la padecieron. Por eso la conexión social, volver a tener un cafecito, volver a tener un one-to-one, volver a tener una reunión entre colegas, se hace vital e importante. El tercer elemento, plantea precisamente McKinsey, es el propósito. Pero no solamente hablar del propósito como empresa. Yo creo que Simon Sinek nos lo ha planteado desde muchas formas, desde muchas maneras. Cuando hablamos precisamente del propósito, nos estamos refiriendo específicamente al propósito de la compañía. Como dice Simon Sinek, empieza con un gran porqué. Pero también es importante empezar a identificar el propósito de las personas. Como lo veremos a continuación, las empresas que realmente analizan los propósitos de ese grupo o segmentos de personas en la empresa tienen un poquito más de probabilidad de trabajar basado en esto en un gran propósito organizacional. Hoy en día, elementos que me parecen interesantes. De hecho, yo invité a un gran amigo, a un gran experto en temas de responsabilidad social, y hoy uno de mis clientes en una reunión de cultura me hacía la misma pregunta. ¿Será que dentro de la ecuación de cultura para estas épocas y para reducir la gran resignación, la responsabilidad social es importante? Por supuesto que sí. Habrán algunas compañías que le apuesten más que otras en ello, tal vez por su tamaño, por su sensibilidad frente al tema. Pero definitivamente la responsabilidad social hoy en día hace parte de la ecuación. Y les voy a poner un ejemplo simple. ¿Cómo estás haciendo tú en tu empresa para reducir la huella de carbono? Eso a muchas personas hoy en día les parece importante, relevante, crucial. Les dejo esa reflexión, solo por citar una de ellas. Así que propósito, conexión social y confianza es la mezcla perfecta para empezar a crear o reducir el turnover o la rotación. Ahora bien, el modelo de McKinsey me pareció interesantísimo porque plantea precisamente 9 grandes componentes que están basados en estas 3 aristas. Los voy a dejar con preguntas más que con respuestas sobre estos 9 elementos, porque en Change TV estoy convencido que en estos 30 o 40 minutos de podcast o de webinar quedan demasiadas respuestas inconclusas, pero tal vez les siembro la semilla que cada uno de ustedes en su mente y su corazón deben seguir preparándose. Por lo menos así lo veo yo. Lo primero es que, según este modelo que me encantó, hay 9 componentes. 3 de ellos tienen que ver con la conexión y la experiencia social. Lo primero es que tenemos que seguir trabajando en generar una cultura de relaciones interpersonales. Verdaderas relaciones interpersonales en las cuales el otro vale. Respuestas como, es que aquí venimos a mostrar resultados y no importa la persona, definitivamente son tóxicas. Conversaciones tales como, a mí no me importa si tú estás bien o mal, lo importante es que llegues al objetivo, son tóxicas. Ese tipo de conversaciones son ochenteras, son conversaciones que ya no van al lugar, son conversaciones que los van a debilitar a ustedes culturalmente hablando. Segundo, ¿cómo lograr desarrollar una cultura de equipos colaborativos, equipos verdaderamente ágiles?
Tenemos muchos clientes actualmente que están trabajando precisamente en temas de metodologías ágiles y le invierten un forro de plata, una mano de dinero, a capacitarse como Scrum Master, Product Owner y una cantidad de conceptos muy bonitos, y se les olvida lo básico y lo elemental: las personas. La base de un equipo de alto desempeño es una mezcla entre desempeño y relaciones. Por eso estoy absolutamente convencido que muchas empresas están fracasando en sus procesos de agilidad porque creen que el simple hecho de aprender a hacer una historia de usuario los hace más exitosos. Ojo con esto: el proceso de desarrollar equipos es toda una ciencia. Hay más de 21 variables que definen un equipo de alto desempeño. En otro Change TV podríamos profundizar sobre ello, pero creo que el tema de generar equipos hoy más que nunca se vuelve una prioridad. Uno de nuestros clientes, Microsoft, tiene un atributo de cultura maravilloso, que es One Team Microsoft. Y lograr que más de 175,000 personas empiecen a obrar como uno solo no es fácil, pero ahí está el desafío. Tercero, definitivamente el sentido de pertenencia y la comunidad hoy cada vez se hace más importante. Lo que hablábamos en otro capítulo de Change TV es volver a la marca una love mark. Una marca donde la gente quiere estar, donde la gente quiere sacar adelante, que la quiere defender de la competencia, que la quiere defender del COVID. Un ambiente socialmente amigable en la cual nos sintamos como camaradería es importante. Conozco muchas compañías que han tenido muchas discusiones en ese sentido. Empresas que incluso cuestionan si realmente uno debe ser una gran familia o no. La empresa Claro, por ejemplo, habla de la gran familia Claro. Pero McDonald's tomó la decisión de cambiar el concepto de familia y hoy hablan de equipos. No existe una única respuesta, pero sí los quiero invitar a que reflexionen si su compañía tiene un ambiente amigable, un ambiente de camaradería, un ambiente en donde es rico ir a trabajar. Ahora pasemos al capítulo de experiencia en el trabajo, porque definitivamente, si ustedes quieren desarrollar una cultura centrada en el cliente, tenemos que buscar que sea verdaderamente atrayente trabajar en el rol que estoy desempeñando. Verdaderamente tener o sentir que yo estoy aportando. Muchas personas de la base, muchas personas de la gerencia media están necesitando levantar la mano y participar en los proyectos claves de la compañía. Muchas personas quieren verdaderamente hacer una diferencia en su rol. Esos jefes que hoy siguen pensando como Taylor y Fayol en que hay un supervisor y los demás hacen caso, a esa gente sáquenla de la empresa. Esa gente es tóxica. Esa gente fue muy exitosa hace 20 años, hace 50, hace 80, pero esa gente ya no sirve. Yo voy a ser súper duro y súper directo. Sí, es muy bonito tomarnos todos de la mano y vamos todos a cambiar, pero cuando una persona sigue pensando como Taylor y Fayol, esa persona está devolviendo la compañía 100 años. Así que hoy en día necesitamos que todo el mundo dignifique su trabajo. Como decían en el Opus Dei, el trabajo se santifica porque el trabajo realmente es la manera de demostrar que yo valgo, que yo tengo un propósito, que vine al mundo a ser productivo, a hacer algo con mi vida. Todo eso tiene que ver con una cultura centrada en el trabajador o en el empleado. El cuarto elemento, o el quinto elemento, perdón, es la flexibilidad. Este es un tema que no es menor, porque no hay una única respuesta. Conozco últimamente experiencias maravillosas en las cuales, por ejemplo, la compañía alemana SAP tiene la posibilidad de crear diferentes planes de flexibilidad en donde los jefes y sus equipos de trabajo determinan cuántas horas por semana trabajar o qué periodos trabajar. Increíble, ¿no? Y pensar que antes todo el mundo tenía el mismo turno con las mismas funciones. Interesante preguntarse qué entiende por flexibilidad el presidente de su compañía. ¿Qué entiende por flexibilidad el equipo directivo? ¿Qué significa flexibilidad versus productividad? ¿Cómo logramos demostrar que trabajando menos podemos ser más productivos? Esas son las preguntas que hay que trabajar en una cultura centrada en el empleado. ¿Cómo le ahorramos tiempo a la gente? ¿Cómo buscamos que la gente trabaje menos horas, pero logre mejores cosas? Número 6. Definitivamente, seguir trabajando el reconocimiento y la mentalidad de crecimiento es fundamental. En un capítulo de Change TV pasado les recomendé un libro que sigo considerando es mi top 5 hoy en día. El libro precisamente se llama Growth Mindset, y es que este libro de Carol Dweck me ayuda a entender
que cuando tú tienes una mentalidad de crecimiento, un mindset de crecimiento, tú entiendes que todas las personas necesitan nuevas oportunidades. Por eso, una cultura centrada en el empleado es aquella cultura en la cual nos estamos preguntando constantemente si las políticas de nuestro reglamento interno de trabajo hacen sentido hoy. Si nuestras políticas o reglas de juego dentro de nuestro manual de convivencia hacen sentido hoy. Pueda que antes de la pandemia teníamos políticas acerca, no sé, de los gastos de viaje. Hoy todo eso hay que revisarlo, hay que repasarlo, hay que retarlo. A las personas necesitamos llevarlas a una mentalidad de crecimiento. Pues por lo menos así pienso yo. Y creo que no estoy muy lejos de las compañías de talla mundial. Para eso también hay que potenciar y amplificar la cultura del reconocimiento. El libro que más me he leído se llama Bien Hecho, es de Ken Blanchard. Ken Blanchard, que lo respeto, lo admiro. En estos días escuché un podcast de él con Guy Kawasaki, se los recomiendo. Guy Kawasaki es wow, o sea, top de top. Y entrevistaba a Ken Blanchard, que creo que tiene más de 90 años. Increíble, ¿no? Y hoy en día pues tiene una compañía de más de 250 empleados, Ken Blanchard Company, que es una de las compañías más que más me gustan, que prefiero, precisamente porque ellos, pues, a ver, Ken Blanchard ha escrito más de 60 libros, ¿no? Y él hablaba precisamente, escribió este libro de Bien Hecho y le decía a Guy Kawasaki, que es un gran entrevistador, un gran podcastero hoy en día, ¿no? Tiene un podcast maravilloso que se llama precisamente Dignificar a la gente o Volver a la gente potente. Se los recomiendo a todo lugar, ¿no? Guy Kawasaki se llama. Y precisamente Ken Blanchard decía, el reconocimiento es el desayuno de los campeones. Si tú aprendes a reconocer, empiezas a entender que el reconocimiento es la base psicológica del ser humano. Bueno, número 7, propósito. Creo que sobre esto ya he hablado en varios capítulos de Change TV. Pero me parecería interesante que ustedes se respondieran a la pregunta, ¿cuál es el propósito de su empresa? ¿Hacer plata? ¿Transformar empresas? ¿Hacer el producto más higiénico del mundo? ¿Ser la empresa más saludable? ¿Cuál es el propósito y cómo cada trabajador contribuye a ello? Número 8. Definitivamente, en una cultura centrada en el empleado hay que hablar de tecnología, pero quiero que hoy tomen nota de algo importante. La tecnología no vista como herramientas, sino la tecnología vista como productividad. Yo puedo tener un catálogo de tecnologías gigante que nadie usa. Más bien respondámonos a la pregunta, ¿cómo con la tecnología que tengo puedo hacer a la gente más productiva? Que pueda tener mejor calidad de vida. Si analizamos Zoom o Teams como una herramienta de tecnología, pues es una licencia más. Pero si analizamos Zoom como una herramienta para reducir los costos de desplazamiento de muchas personas, empieza a hacer sentido la cultura de la tecnología y la cultura y la tecnología centrada en el empleado. Número 8. Número 9 sería ambiente físico. Los espacios físicos llegaron para quedarse, pero llegaron para cambiarse. Una de mis grandes colegas, consultora de Change Americas, que es experta, precisamente es arquitecta, Adriana, nos ha enseñado muchas cosas y precisamente hoy el diseño de oficinas y diseño de espacios debería ser una prioridad de todos nosotros. Independientemente tengan un ambiente colaborativo, como puede ser WeWork. Bueno, por cierto, hablé sobre WeWork en el pasado episodio, no sé si me estén queriendo con ese capítulo. Pero bueno, ya sea que tengan un espacio colaborativo o tengan la sala de su casa, los espacios físicos son muy importantes revisarlos. ¿Por qué? Porque mientras empezó la pandemia y trabajamos en casa como pudimos, pero eso ya se agotó. Hay que empezar a buscar la manera que los espacios donde sean espacios amigables y estén centrados en el humano. Cuando hablo centrados en el humano me refiero a cosas tales como tener un espacio higiénico, un espacio con las condiciones mínimas de productividad. Ahí les recomiendo precisamente investigar todas esas, valga la redundancia, todas esas investigaciones de los años 60 sobre los factores higiénicos que motivan o desmotivan a los trabajadores. Esos temas que estaban por allá en la psicología social, en la psicología de hace 60 años, hay que volverlos a desempolvar. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que una silla ergonómica no motiva a un trabajador, pero sí lo desmotiva cuando no la tiene? Esos elementos van a ser vitales para esta cultura centrada en el empleado. Así que para cerrar el capítulo de hoy, les dejo estos 9 componentes con preguntas, todas todavía con respuestas.
Me comprometo acá en Change TV a seguir profundizando en ello, pero precisamente quiero invitarlos a cómo lo estamos haciendo en algunas compañías. Con Astrid, una gran amiga que le mando un saludo y espero escuche este capítulo, nuestra gerente de talento y cultura de uno de los grandes operadores de Transmilenio acá en Colombia, nos dimos a la tarea de empezar a hacer precisamente análisis con los trabajadores de la cultura centrada en el trabajador. Y precisamente empezamos a encontrar en herramientas como el Persona Canvas, que se los recomiendo, se meten a internet y ponen Persona Canvas, formas de empezar a entender los diferentes segmentos de personas en su empresa. Como pueden observar en la presentación, cuando ustedes hagan este tipo de grupos focales, reúnan 10, 20, 30 personas, empiecen a entender precisamente cuáles son sus dolores, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dolores de cabeza, cuáles son sus miedos, cuáles son sus esperanzas, cuáles son las oportunidades que ellos ven. Y no se lo tomen personal, simplemente documentenlo. Es muy interesante porque cuando tú empiezas a hacer este tipo de mapas de empatía, metodologías de design thinking aplicados al empleado, empiezas a descubrir cosas maravillosas. Y es que las personas, ante todo, somos seres humanos y necesitamos cariño, necesitamos sentirnos importantes, necesitamos sentirnos queridos, necesitamos aprender, necesitamos jugar, necesitamos tomarnos de vez en cuando un trago o un café, necesitamos sentir que somos mejores. Cuando empezamos a hacer estos Persona Canvas, empezamos a entender y a partir de aquí a crear una verdadera experiencia del empleado. Entonces mi recomendación es, hagan esto con diferentes segmentos. Por ejemplo, hagan un Persona Canvas con gente menor de 25 años. Hagan un Persona Canvas con solo ingenieros. Hagan un Persona Canvas con personas que posiblemente tienen una mentalidad digan, global. Hagan un Persona Canvas, por ejemplo, personas que llevan 6 meses en la compañía. Hace un tiempo, en uno de nuestros grandes clientes, un laboratorio de cannabis, nuestro cliente precisamente empezó a hacer un ejercicio con personas que llevaban 6 meses en la empresa y que particularmente se retiraban. Cuando empezamos a hablar con ellos y a analizar sus dolores, nos dábamos cuenta que como que en el mes 6 se desinflaban. Esa promesa de cambiar el mundo a través del CBD como que se había perdido. Ahí nos dimos cuenta que había que mejorar la estrategia de experiencia del empleado con ese segmento de personas. Así que precisamente cuando ustedes empiecen a trabajar estos grupos focales y empiecen a diseñar estos Persona Canvas, empiecen a crear, sugiero yo, con metodologías ágiles en pequeños sprints, mejoras, canales de comunicación, mejoras en la marca. A la gente le gusta trabajar en marcas sexys. ¿Por qué creen ustedes que a la gente, entre muchas otras cosas, le gusta trabajar en una empresa de 60,000 empleados, como es Google? Por muchas razones, pero una de ellas es porque la marca cuenta. Así que me parece de total relevancia en este momento que tomen nota de algo vital. Nosotros definitivamente necesitamos ir corrigiendo o mejorando pequeños momentos. Por eso quiero cerrar con esta frase que me encantó, analizando diferentes investigaciones sobre experiencia del empleado y cultura centrada en el empleado. Y es desarrollar una cultura en donde haya pequeños momentos que valgan la pena. Cada momento vale la pena. Por eso es importante que ustedes no dejen solo para la fiesta de fin de año, y ahora que es virtual, ¿no?, que sea el momento de cultura. No, pequeños momentos en la semana, un one-to-one, una reunión de alineación, un alto en el camino, una retrospectiva de metodologías ágiles, pequeños momentos, y creen esos pequeños momentos con los empleados. Ya pasó esa época en donde el gurú de gestión humana, el vicepresidente de cultura o la líder de engagement se sentaba a analizar esto y a proponer. Construyanlo con la gente. La gente les va a decir cuáles son esos pequeños momentos. Cosas tan simples como, les pongo un ejemplo, hagan un workshop con el título ¿Cómo le puedo ahorrar tiempo a los demás? Háganlo. De hecho, nosotros lo hicimos en uno de nuestros clientes y no se imaginan todo lo que salió. Había gente que decía, mire, con que usted me deje de mandar WhatsApp de 9 minutos, con eso, bueno, creo que yo era uno de ellos, con eso vas resolviendo el problema. Pequeños momentos. A veces pensamos que cambiar cultura es, no, vamos a tener que es una gran inversión y vamos a tener que traer acá 700 consultores. No necesariamente. Los pequeños momentos cuentan. Así que para cerrar, los dejo con muchas preguntas. Bueno, yo estoy muy retado porque, como les dije, con la gran resignación, o lloro
o vendo pañuelos. Tú decides. Nos vemos en la próxima. Si te gustó este capítulo de Change TV, haznos un like para que el algoritmo de YouTube se acuerde de nosotros. O reenvíaselo a alguien que posiblemente esté viviendo la gran resignación. Un abrazo. Nos vemos en el siguiente capítulo.